Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Antes que nada y que cualquier cosa, quiero agradecer a los miles de visitantes de la página web oficial de El Verbo. Y si tú aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Recuerda entrar a www.elverbo.org, en donde encontrarás artículos y podcasts exclusivos para buscadores de la verdad. Recuerda, www.elverbo.org. Hablar del tema del arrebatamiento en relación a la tribulación es uno de los puntos más controversiales de la Biblia y el cristianismo hoy en día. Esto es, a que en todas las variedades del cristianismo, en cualquiera de sus presentaciones, no logran ponerse de acuerdo en qué momento será el arrebatamiento. Si antes, durante o después de la gran tribulación. Las tres opiniones más importantes son pretribulacional, es decir, el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación; meditribulacional, es decir, el arrebatamiento ocurre en el momento cúspide o clave de la gran tribulación; y posttribulacional, es decir, el arrebatamiento ocurre en el momento final de la gran tribulación. Y una cuarta opinión, comúnmente conocida como la preira, que es una pequeña variación de la posición meditribulacional. El momento del arrebatamiento en relación con la tribulación es uno de los puntos más controversiales en la iglesia de hoy en día. El arrebatamiento, también conocido como el gran rapto o la gran salvación, se trata de un momento que, de acuerdo a teólogos y estudiosos de la Biblia, aún está por ocurrir, pero que cuando finalmente llegue será también el final de todos los tiempos. Para los que nunca hayan escuchado al respecto, el arrebatamiento será un acontecimiento de gran importancia, el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías en espíritu, vendrá desde su reino en el cielo a buscar a los que le han amado por sobre todo en esta tierra y le han mostrado fidelidad. Así es como lo dice Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Los discípulos de Cristo que ya han muerto resucitarán primero, y los que aún viven en Cristo se unirán a ellos. Todos juntos serán arrebatados en cuerpos incorruptibles para encontrarse con Jesús. Tal como lo dice 1 Corintios 15, 52 al 53. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Curiosamente, la expresión arrebatamiento no se utiliza ni una sola vez en la Biblia, pero es el nombre adecuado que se le dio a dicho futuro acontecimiento. La meta para todo cristiano es ser parte del arrebatamiento, ese momento glorioso en el que Jesús tomará a los que le pertenecen al cielo para estar con Él eternamente. Pero según los estudios e interpretaciones bíblicas de todo el grosso de la población convertida al cristianismo, no todos serán llevados en el arrebatamiento, ya que muchos, aun siendo seguidores del cristianismo, serán dejados aquí. Pero entonces, ¿quiénes serán los arrebatados? Es decir, ¿quiénes se irán? Vayamos un poco más atrás, en la conversión al cristianismo. En el Evangelio de Juan 3:16 nos dice que todo el que cree en Cristo como su Salvador tendrá la vida eterna asegurada, es decir, una vida espiritual segura y eterna en el cielo. Pero de toda esa población de convertidos al cristianismo, no todos irán con el Mesías en el arrebatamiento. Solamente los que guardaron total y absolutamente los mandamientos de Dios y siguieron al pie de la letra lo estipulado en las escrituras bíblicas.
Así lo revela Apocalipsis 14, del 4 al 5, que dice: Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto significa que ni injusticia, ni insatisfacción o queja, ni ansiedad, ni desánimo, ni pereza, ni mundanidad o vanidad se ha encontrado en ellos. Todos los demás cristianos, o sea, los que no cumplan con los requisitos, se quedarán en el mundo y vivirán el tiempo de la gran tribulación. Pero eso no pone en juego su salvación, ya que al morir igual irán al paraíso eterno. Y por supuesto, los que nunca creyeron irán a otro lugar del que hablaremos en otra ocasión. El fin de los tiempos traerá un sufrimiento jamás antes visto. Jesús, el Cristo, dijo acerca del final de los tiempos lo siguiente: porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Esto según el Evangelio de Mateo 24-21. Dicen los estudiosos de la Biblia que habrá conflicto y persecuciones por doquier. El mundo será un lugar miserable y el sufrimiento y la oscuridad aumentarán cada vez más. Así lo revela el Evangelio de Mateo en el 24 del 7 al 9. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Lo sé, esto suena como auténticas malas noticias. La oscuridad reinará. Sin embargo, siempre existe un rayo de esperanza, un halo de buenas noticias para evitar pasar por la gran tribulación. Y esto es, como les dije hace un momento, y como mencionan las escrituras bíblicas, siguiendo al pie de la letra lo estipulado por Dios. Como dato curioso, la palabra rapto proviene del latín rapere, que significa arrebatar violentamente. Y es que según la profecía bíblica, así es como sucederá, de una manera violenta, es decir, sin aviso. Así lo dice Mateo 24 del 40 al 41. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Lo cual significa que habrá muchas escenas extrañas y desconcertantes totalmente. Si es tal como dicen las escrituras y viviéramos en ese tiempo, veríamos desaparecer gente prácticamente de la nada, lo que provocaría un caos mundial desde todos los puntos de vista. Pero lo más extraño que sucederá es la resurrección de los muertos cristianos que estén dentro del selecto grupo de elegidos para ser llevados y que han esperado muchos años para este momento. Y tal como dije al principio, el cristianismo en general, o sea, católicos, protestantes, ortodoxos y coptos, aún en todas sus ramificaciones y denominaciones, no logran ponerse de acuerdo si el arrebatamiento será antes, durante o después de la gran tribulación. Sin embargo, y al igual que muchos teólogos, soy de los que cree que dicho acontecimiento será antes de la gran tribulación, basándome en lo anunciado en Apocalipsis 3:10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y aquí sí quiero abrir un pequeño paréntesis para aclarar lo siguiente. Existen muchos, cientos o miles de farsantes, líderes, apóstoles, pastores, siervos, profetas, denominaciones y grupos sectarios que según ellos el final de todos los tiempos está muy cerca, tan cerca que no pasará de unos cuantos años. Todo para atemorizar de mala manera a sus fieles y seguidores. Y con esto animarlos a que se desprendan de todas sus posesiones materiales y que siembren en el cielo, porque al final de cuentas nada de lo que tengan en la tierra les servirá en el reino de los cielos.
Y de hecho, muchos seguidores del Verbo se han tomado el tiempo de escribirme y preguntarme qué es lo que pienso yo acerca del fin de los tiempos, si creo que falta mucho tiempo o no. Y mi respuesta siempre es la misma, que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo va a suceder todo esto. Y esta creencia lo baso en lo que dice Mateo 24, 42, 44. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Por lo tanto, siempre hay que estar preparados. Pero nadie sabe el día, el año o el momento en que esto sucederá. Por eso es llamado el rapto o el arrebatamiento. Por cierto, nada me gustaría más que leer tu comentario con respecto a este tema. Cuéntame tu teoría sobre el arrebatamiento, si será antes, en medio o después de la gran tribulación. ¿Y por qué? Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Y recuerda que también puedes escuchar El Verbo en Spotify y Spreaker. Búscanos con el mismo nombre. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.